Durante décadas, los arqueólogos creyeron saber cuándo los humanos llegaron por primera vez a América del Norte. Esa línea de tiempo no dejaba lugar a dudas. Luego comenzaron las excavaciones en un refugio rocoso remoto en Oregón. Lo que emergió de debajo de capas selladas de ceniza volcánica no se suponía que estuviera allí en absoluto. Cada capa más profunda produjo evidencia que pertenecía a un tiempo mucho más antiguo. Al final de la excavación, los investigadores ya no preguntaban qué se encontró, sino qué tan equivocada había estado la línea de tiempo. Bienvenidos. En este canal exploramos los descubrimientos arqueológicos más revolucionarios y los hallazgos que reescriben la historia de la humanidad. Si te apasiona descubrir los verdaderos orígenes de las civilizaciones antiguas, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. Rimrock Draw parece inofensivo a primera vista. Es un refugio rocoso poco profundo tallado en una elevación baja en el centro de Oregón, lejos de las costas, lejos de los corredores de hielo y lejos de cualquier lugar donde los arqueólogos creían que los humanos primitivos podrían sobrevivir. Durante décadas, esta región fue tratada como vacía durante la profunda edad de hielo, descartada como demasiado fría, demasiado seca y demasiado aislada para importar. Según la historia aceptada, las personas llegaron mucho más tarde y pasaron por raíces completamente diferentes. Se suponía que Rimrock Draw no contenía nada importante y esa suposición lo mantuvo intacto durante generaciones. Cuando los arqueólogos de la Universidad de Oregón finalmente comenzaron a excavar el sitio, no estaban buscando humanos primitivos en absoluto. Su objetivo era modesto y seguro: estudiar animales de la edad de hielo y cambios ambientales, no desafiar teorías de larga data sobre la llegada humana. Basándose en todo lo que la arqueología les había enseñado, esperaban escombros superficiales del final de la edad de hielo, suelo mixto y depósitos naturales dejados por el viento y la erosión. Nadie esperaba que el suelo luchara contra la línea de tiempo. Casi inmediatamente, algo se sintió mal. A medida que comenzó la excavación, el sedimento no parecía perturbado o caótico, lo cual es común en refugios abiertos expuestos al clima y los animales. En cambio, las capas aparecían limpias, planas y claramente separadas. Nada había colapsado en niveles inferiores o arrastrado por raíces o lavado por agua. En arqueología, este tipo de preservación es rara, y cuando aparece, exige atención. Cada capa se sentó exactamente donde se formó, apilada ordenadamente encima de la siguiente. Las bandas oscuras marcaban periodos de actividad, mientras que las bandas más claras mostraban pausas donde el refugio no fue usado. Esto creó una secuencia clara y legible, como páginas colocadas en orden en lugar de arrancadas de un libro. A medida que el equipo se movía más profundo, la evidencia se volvía más antigua de una manera que seguía todas las reglas geológicas. No había una manera fácil de descartar lo que estaban viendo. Luego vinieron los signos de presencia humana. Aparecieron herramientas de piedra no dispersas al azar, sino colocadas dentro de capas específicas. Pero estas herramientas no eran errores aislados u objetos llevados por casualidad. Aparecían una y otra vez a diferentes profundidades, separadas por largos periodos de tiempo. Ese patrón significaba que las personas regresaban a este refugio repetidamente. Esto no fue una sola visita o un accidente. Era una ubicación que las personas recordaban y reutilizaban. Esa realización por sí sola fue profundamente inquietante. Según los modelos aceptados, los humanos no deberían haber estado aquí en absoluto durante estos periodos. Se creía que el ambiente era demasiado duro, con comida limitada y condiciones estacionales brutales. Sin embargo, la evidencia mostró actividad controlada, uso de herramientas y ocupación repetida. El sitio se comportaba como un destino conocido, no una parada desesperada. A medida que la excavación continuó, las capas más profundas se empujaron más atrás en el tiempo. Cada pulgada hacia abajo empeoró la contradicción. Las herramientas permanecieron consistentes con la mano de obra humana. Las capas se mantuvieron intactas y nada sugería contaminación posterior. El sitio obedeció las reglas de la arqueología mientras rompía las reglas de la historia. Desde el momento en que estas capas fueron expuestas, quedó claro que Rimrock Draw no encajaba en la historia existente de cómo y cuándo los humanos llegaron a América del Norte. El problema no era un objeto extraño o una fecha poco clara. Era toda la estructura del sitio,
Todo al respecto seguía las reglas de la arqueología, excepto por dónde se sentaba en el tiempo. Esa contradicción silenciosa se convirtió en shock abierto cuando los investigadores alcanzaron una capa sellada bajo ceniza volcánica y descubrieron un objeto específico que no podía ser ignorado. Enterrado allí, había un objeto que obligó a la línea de tiempo a colapsar completamente. El momento que lo cambió todo vino de un solo animal que nunca se suponía que fuera parte de esta historia. Enterrados profundamente dentro de Rimrock Draw, los arqueólogos descubrieron dientes y fragmentos de mandíbula pertenecientes a Camelops gesternus, un camello gigante extinto que una vez alcanzó casi 7 pies de altura. Esta especie desapareció de América del Norte miles de años antes de que se creyera que los humanos habían llegado al centro de Oregón. Su presencia por sí sola fue problemática, pero donde apareció en el suelo lo hizo devastador. Los restos del camello no estaban dispersos al azar, como se esperaría si un animal simplemente hubiera muerto cerca o hubiera sido arrastrado por depredadores. En cambio, los huesos estaban agrupados en un área apretada, la forma en que aparecen los restos cuando un animal ha sido deliberadamente procesado. Este patrón inmediatamente generó preocupación porque las fuerzas naturales no ordenan los huesos de esta manera. Una inspección más cercana empeoró la situación para la antigua línea de tiempo. Marcas de corte claras eran visibles en los huesos del camello y no eran rasguños superficiales o daños vagos en la superficie. Estas marcas seguían líneas rectas repetidas y aparecían en las articulaciones donde normalmente se separa la carne. Esto es exactamente lo que las herramientas de piedra dejan cuando se usan para descuartizar animales grandes. Los dientes de carnívoros, el pisoteo y la erosión dejan diferentes tipos de daño, y esos patrones no estaban presentes aquí. Las marcas coincidían con la actividad humana, y no había una explicación alternativa razonable. La ubicación de los restos selló el argumento aún más. Los huesos del camello se encontraron debajo de una capa gruesa de ceniza volcánica de una erupción conocida del monte St. Helens. Esta erupción ha sido fechada independientemente por geólogos y ocurrió hace más de 15.600 años. La ceniza volcánica se extiende rápidamente y se asienta uniformemente, creando un marcador de tiempo claro en regiones grandes. Una vez que cae, cualquier cosa debajo de ella no puede ser más joven que la erupción misma. Esto importa, porque la capa de ceniza en Rimrock Draw estaba intacta y sin perturbar. No había sido rota, mezclada o penetrada por actividad posterior. Eso significa que nada de arriba podría haber caído en la capa de abajo. Los restos del camello fueron sellados en su lugar, bloqueados bajo una marca de tiempo geológica que no podía ser discutida. Esto por sí solo obligó a que la evidencia fuera más antigua de 15.600 años, ya mucho antes de lo que permite la línea de tiempo Clovis. Luego vinieron los resultados de radiocarbono. Los científicos dataron directamente el esmalte del diente del camello, eliminando cualquier conjetura sobre asociación. El resultado fue de aproximadamente 18.250 años antes del presente. Esta no fue una fecha límite o una estimación débil. Colocó al camello y la actividad humana vinculada hacia él miles de años antes de la llegada aceptada de humanos a América del Norte. En este punto, la coincidencia ya no era posible. Para que la antigua línea de tiempo sobreviviera, múltiples sistemas independientes tendrían que estar todos equivocados al mismo tiempo. La identificación de especies tendría que ser errónea. Las marcas de corte tendrían que ser mal leídas. La datación de ceniza volcánica tendría que ser incorrecta. El análisis de radiocarbono tendría que fallar. Y las capas de sedimento sin perturbar tendrían que mentir. La arqueología no colapsa a menos que cada uno de estos soportes se rompa a la vez. Y aquí todos se mantuvieron. Esto significó que los humanos estuvieron presentes en el centro de Oregón durante un periodo cuando las capas de hielo masivas todavía dominaban gran parte del continente. Según modelos antiguos, las personas no deberían haber estado cazando animales grandes de la edad de hielo aquí en absoluto. Sin embargo, la evidencia los colocó allí claramente, directamente y sin espacio para escapar. El diente del camello no sugirió una posibilidad, sino entregó un veredicto. Una vez que fue documentado, fechado y verificado, la línea de tiempo, Clovis First, ya no podía permanecer intacta. Pero esta nueva teoría no solo amenazaba con ajustar la historia, sino con agrietarla.
Y si los humanos estuvieron aquí el tiempo suficiente para cazar y descuartizar animales masivos, no llegaron con las manos vacías. Si las personas estaban presentes en Rimrock Draw tan temprano, sus herramientas tenían que estar cerca, y esas herramientas llevarían evidencia aún más difícil de descartar. Después de que el diente del camello destruyera la línea de tiempo, los arqueólogos todavía necesitaban una última cosa para eliminar cualquier duda restante. Necesitaban pruebas de que los humanos no solo estaban presentes, sino trabajando activamente en Rimrock Draw. Esa prueba vino en forma de herramientas de piedra encontradas en asociación directa con los restos del camello. Estas no eran piedras aleatorias agrietadas por presión o erosión, eran objetos formados con propósito claro, y una vez que fueron examinados de cerca, la ambigüedad desapareció. Las herramientas eran raspadores de piedra cuidadosamente formados con bordes de trabajo afilados. La rotura natural no crea este tipo de forma. Los bordes fueron intencionalmente lascados para crear superficies de corte controladas y la forma general era consistente de herramienta en herramienta. Este tipo de consistencia solo aparece cuando alguien está haciendo herramientas con una función específica en mente. Estas no eran experimentos o accidentes, sino herramientas terminadas. Lo que hizo el descubrimiento más inquietante fue el material mismo. Los raspadores estaban hechos de ágata naranja, una piedra que no ocurre naturalmente cerca de Rimrock Draw. Los tipos de roca locales son diferentes y ninguno coincide con el color, textura o patrón de fractura de las herramientas. Esto significa que el material tuvo que ser traído de otro lugar, ya sea que las personas que usaron estas herramientas viajaron largas distancias para recolectarlo o lo obtuvieron a través del intercambio con otros grupos. En cualquier caso, esto mostró planificación más allá de la supervivencia inmediata. Los bordes de las herramientas contaron una historia aún más clara. Bajo magnificación, los arqueólogos pudieron ver patrones de desgaste que solo provienen del corte repetido de carne y piel. Los bordes estaban suavizados en áreas específicas y pequeñas fracturas seguían caminos predecibles causados por presión contra tejido blando y hueso. Estos patrones están bien documentados en arqueología experimental, donde réplicas modernas se usan para descuartizar animales. El desgaste en las herramientas de Rimrock Draw coincide estrechamente con esos resultados. Estos raspadores no fueron hechos y abandonados, fueron usados una y otra vez. Una herramienta empujó la línea de tiempo aún más atrás. Se encontró un raspador en una capa de sedimento más profunda que los restos del camello. Esto colocó el uso de herramientas en Rimrock Draw antes de 18.250 años atrás. Porque el sedimento se acumula con el tiempo. Las capas más profundas son más antiguas y menos perturbadas. En este sitio, las capas estaban limpias e intactas. No había evidencia de excavación, madriguera o mezcla de agua que pudiera mover objetos hacia abajo. La profundidad por sí sola mostró que los humanos estaban presentes antes de que el camello fuera descuartizado. El sedimento mismo importó tanto como las herramientas. Los raspadores fueron encontrados incrustados en capas estables y compactas, no en suelo suelto o mezclado. Esto confirmó que fueron depositados cuando esas capas se estaban formando, no introducidos más tarde. En arqueología, las capas perturbadas son una señal de advertencia. Pero en Rimrock Draw no había tales advertencias. El suelo preservó una secuencia clara y las herramientas se sentaron exactamente donde fueron dejadas. La forma de las herramientas eliminó la última excusa para la duda. Estos raspadores no eran piedras multipropósito recogidas y descartadas. Sus bordes fueron formados en ángulos ideales para raspar piel y cortar carne. Las áreas de agarre también mostraron signos de manejo repetido. Alguien había diseñado estas herramientas para hacer trabajos específicos y trabajaron lo suficiente como para desgastarse. Juntos, la elección del material, la forma, los patrones de desgaste y la colocación en profundidad formaron un solo mensaje. Los humanos no estaban pasando por Rimrock Draw por casualidad. Estaban parando, trabajando, procesando animales y regresando. Esto no fue un evento único causado por desesperación o accidente. Fue actividad repetida y deliberada. En este punto, el argumento ya no era teórico. Las herramientas eran acciones físicas preservadas en el suelo. Alguien se paró aquí, sostuvo estas piedras y las usó con propósito. La línea de tiempo ya no se estaba doblando, sino rompiendo.
La confirmación final vino de evidencia tan pequeña que solo podía verse bajo un microscopio. Sin embargo, llevaba la prueba más directa de todas. Para el momento en que se analizaron las herramientas de piedra, el argumento ya estaba bajo tensión. Pero lo que finalmente lo terminó vino de evidencia tan pequeña que no podía verse sin equipo poderoso, y sin embargo tan precisa que borró toda explicación alternativa restante. Este fue el análisis de residuos, un método utilizado para detectar rastros microscópicos dejados cuando las herramientas se usan en material vivo. No se basa en conjeturas o interpretación visual, se basa en química y biología. El análisis de residuos funciona examinando grietas diminutas y fracturas superficiales en herramientas de piedra. Cuando una herramienta se usa para cortar carne o raspar piel, los fluidos y proteínas del animal se fuerzan profundamente en estos espacios microscópicos. Con el tiempo, esos rastros se secan y quedan atrapados. Para alcanzar estas grietas, la herramienta debe estar cortando o raspando activamente tejido animal. En Rimrock Draw, los científicos seleccionaron raspadores de piedra que ya habían sido identificados como herramientas de trabajo basándose en forma y desgaste. Estas herramientas fueron cuidadosamente limpiadas para eliminar contaminación moderna, luego probadas en condiciones de laboratorio controladas. Usando análisis de residuos de proteínas, los investigadores pudieron aislar marcadores biológicos aún preservados dentro de la piedra. Lo que encontraron no fue vago o incierto. El residuo coincidió con las proteínas de sangre de Bisonanthicus, una gran especie de la edad de hielo que se extinguió hace miles de años. Este no era bisonte moderno y no un animal estrechamente relacionado. La firma de proteína era específica y reconocible, lo que significa que la herramienta había sido usada para procesar directamente un cadáver de bisonte. No había escenario donde esta sangre pudiera aparecer por accidente. La sangre de bisonte no puede entrar en una herramienta de piedra a través de agua subterránea, viento o movimiento de sedimento. La única forma en que estas proteínas se incrustan es a través del corte de carne o raspado de tejido mientras el animal está fresco. Alguien usó esa herramienta en un animal vivo o recientemente muerto. Esta evidencia bloqueó tres elementos separados en el mismo momento en el tiempo: las herramientas de piedra, los animales descuartizados y los humanos usando las herramientas ahora estaban conectados biológicamente, no solo espacialmente. Las herramientas no eran objetos que yacían cerca de restos de animales por coincidencia. Eran los instrumentos que actuaron sobre esos animales. La conexión era directa y física. La identificación de especies importó tanto como el residuo mismo. Bisonanthicus era un animal masivo, más grande que el bisonte moderno y peligroso de cazar. Procesar tal animal requiere planificación, habilidad y cooperación. Esto no fue carroñeo de caza menor o improvisación de supervivencia, fue actividad organizada de caza mayor que tuvo lugar mucho antes de lo que permitían las líneas de tiempo aceptadas. En este punto, el argumento ya no podía ser reformulado o retrasado. Las herramientas fueron usadas, la especie animal fue identificada y la actividad fue fechada. Cada línea de evidencia apoyó a las otras sin contradicción. Quita una y el resto todavía se mantiene. El análisis de residuos no agregó una nueva teoría a Rimrock Draw, sino cerró el caso. Ahora la actividad humana ya no se infería, sino que se medía, identificaba y preservaba a nivel molecular. El sitio había pasado de sugestivo a conclusivo, con presencia humana confirmada más allá de la disputa. Las teorías de larga data sobre cuándo y cómo las personas entraron a América ya no podían sobrevivir sin cambios. Durante la mayor parte del siglo XX, la teoría Clovis First actuó como un límite fijo para la prehistoria americana. Afirmaba que los humanos entraron a América del Norte hace alrededor de 13.000 años, moviéndose desde Siberia a Alaska y luego viajando hacia el sur a través de un corredor interior libre de hielo entre dos capas de hielo masivas. Se esperaba que todo lo demás encajara dentro de esa ventana. Rimrock Draw no encaja, y la razón no es interpretación, sino tiempo. El diente del camello y las herramientas en Rimrock Draw datan de hace aproximadamente 18.250 años. Esa fecha por sí sola crea un problema inmediato. En ese momento, América del Norte todavía estaba bloqueada en el último máximo glacial, un periodo cuando las capas de hielo estaban en su mayor tamaño. La capa de hielo Laurentide cubría la mayor parte de Canadá,
mientras que la capa de hielo cordillerana bloqueaba el interior occidental. Estas dos masas de hielo no estaban separadas por un corredor utilizable, y los datos geológicos muestran que el paso interior no se abrió hasta miles de años después. Esto significa que el requisito central del modelo Clovis First falla bajo comparación directa con la línea de tiempo de Rimrock Draw. Los humanos no pueden moverse a través de un corredor que no existe. No hay evidencia geológica de una ruta estable abierta a través del hielo hace 18.250 años. Ríos, plantas y animales que habrían apoyado el viaje también estaban ausentes. La Tierra estaba congelada, inestable y en gran parte inhabitable. Si las personas ya estaban en el centro de Oregón en ese momento, no podrían haber llegado usando la ruta Clovis. Esto no es especulación, sino un simple conflicto entre fechas y geografía, y uno u otro debe estar equivocado. Los datos del hielo están confirmados independientemente en múltiples estudios y ubicaciones. Eso deja la teoría. La única explicación restante que se ajusta tanto a las fechas como al paisaje físico es el movimiento costero temprano. La costa del Pacífico no estaba completamente congelada. Incluso durante las condiciones glaciales máximas, los bosques de algas marinas a lo largo de la costa crearon un ambiente continuo rico en alimentos conocido como la autopista de algas. Esta ruta habría permitido a los humanos moverse hacia el sur, siguiendo recursos marinos, en lugar de cruzar tierra ahogada por hielo. Este tipo de viaje requiere habilidades que una vez fueron negadas a los primeros americanos. Botes o embarcaciones habrían sido necesarios. La navegación a lo largo de costas cambiantes habría requerido planificación y conocimiento pasado a través de generaciones. La evidencia de Rimrock Draw respalda este nivel de habilidad. Las herramientas de piedra, el transporte de material y el uso repetido del sitio muestran comportamiento organizado, no deambulación accidental. Clovis First también asumió que los primeros humanos se extendieron rápidamente después de llegar, pero Rimrock Draw muestra algo diferente. Los humanos ya estaban establecidos, adaptándose a ambientes locales, cazando animales grandes y regresando a ubicaciones conocidas mucho antes de que las herramientas Clovis aparezcan en el registro. Esto sugiere que la tecnología Clovis no fue un comienzo sino un desarrollo posterior dentro de una población ya existente. Importante, la teoría Clovis First no colapsó porque los arqueólogos querían una nueva historia. Colapsó porque sus condiciones ya no coinciden con la evidencia. Las fechas del hielo, las barreras geográficas y los hallazgos de Rimrock Draw no pueden hacerse compatibles a través de la reinterpretación. No hay ajuste que preserve la teoría sin ignorar datos. Sin embargo, aún más inquietante es la posibilidad de que Rimrock Draw no sea el sitio más antiguo en absoluto, sino solo el primero lo suficientemente claro como para forzar este cambio. El diente del camello fechado hace 18.250 años es solo parte de la historia. Los arqueólogos notaron que no estaba en el fondo de las capas de sedimento en Rimrock Draw. Debajo de él yacen depósitos más profundos que contienen fragmentos de piedra y marcas sutiles de actividad humana. Estas capas inferiores aún no han sido completamente analizadas, pero su existencia sugiere que los humanos estuvieron presentes mucho antes de que el camello fuera descuartizado. El principio de superposición deja esto claro. En sedimento, sin perturbar, cuanto más profunda es una capa, más antigua debe ser. Los depósitos de Rimrock Draw están notablemente intactos. No hay signos de que el suelo haya sido mezclado por agua, animales o actividad humana posterior. Esto significa que cualquier cosa encontrada más profunda que el diente del camello es casi seguramente más antigua, proporcionando un marco cronológico seguro. Algunas de las escamas de piedra y escombros en estas capas inferiores ya muestran patrones similares a las herramientas asociadas con el camello. Su presencia indica planificación y uso repetido, no una sola ocupación accidental, incluso sin fechas de radiocarbono. Su profundidad por sí sola implica una presencia humana mucho más antigua. El sitio, tal como está actualmente, ya es mucho más antiguo que el horizonte Clovis aceptado desde hace mucho tiempo. Pero estas capas intactas insinúan una línea de tiempo que podría extenderse mucho más allá de lo que alguien esperaba. La excavación no ha alcanzado el fondo del refugio.
Las limitaciones de financiamiento, las preocupaciones de preservación y la necesidad de proteger depósitos frágiles han impedido que los arqueólogos expongan completamente el sitio. Esto significa que la historia completa del asentamiento humano en la región solo está parcialmente revelada. Cada capa intacta agrega al suspenso, ya que podría contener herramientas, restos u otra evidencia que podría reescribir la historia nuevamente. Con cada capa que yace más profunda, la brecha entre la teoría establecida y la evidencia crece. Los depósitos más profundos contradicen décadas de suposiciones sobre cuándo llegaron los humanos a América del Norte. Desafiaron la idea de que los humanos tenían que esperar corredores libres de hielo o rutas interiores favorables. La posibilidad de que los primeros pobladores ya estuvieran presentes a lo largo de la costa del Pacífico hace 20.000 años o incluso antes obliga a repensar las estrategias de migración, adaptación y supervivencia. Los arqueólogos son cautelosos pero claros sobre las implicaciones. La evidencia no solo retrocede la línea de tiempo, sino que sugiere que nuestra comprensión de la llegada humana está incompleta. Las capas inferiores de Rimrock Draw pueden contener los restos de personas que vivieron, cazaron y sobrevivieron bajo condiciones mucho más duras de lo imaginado previamente. Si se confirma, estas capas harían que el diente del camello pareciera un capítulo intermedio en lugar de la primera palabra. Rimrock Draw sugiere que lo que sabemos actualmente es solo una pequeña parte de una presencia humana mucho más antigua y compleja en América del Norte, y lo cambia todo. Rimrock Draw ha dejado claro que los humanos estuvieron presentes en América del Norte mucho antes de lo que permiten las líneas de tiempo aceptadas desde hace mucho tiempo. Esto no es una teoría o interpretación, ya que se basa en evidencia sólida fechada que incluye restos de camellos, herramientas de piedra y residuos microscópicos, todo enterrado de forma segura en capas de sedimento sin perturbar. Las implicaciones son inmediatas e inquietantes. Todo lo asumido sobre el tiempo y las raíces de la migración humana temprana en este continente ahora está en cuestión. Si las personas vivían en Oregón hace más de 18.000 años, es muy probable que otras regiones también estuvieran ocupadas. Esos sitios pueden haber existido sin ser notados, porque los arqueólogos no estaban buscando más allá de los marcos de tiempo esperados. Muchas áreas previamente descartadas como irrelevantes, como regiones montañosas, refugios costeros o zonas volcánicas, ahora necesitan ser revisitadas. Las herramientas y métodos utilizados para buscar humanos tempranos deben ser reevaluados, y los sitios, una vez considerados demasiado jóvenes o improbables, ahora pueden guardar secretos. El descubrimiento fuerza un cambio fundamental en la estrategia de excavación. Los arqueólogos ya no pueden asumir que las capas superiores contienen la evidencia más temprana. Las capas más profundas, previamente ignoradas porque parecían estériles o demasiado antiguas, pueden revelar actividad humana que precede a sitios conocidos por miles de años. Cada capa ahora debe tratarse como potencialmente significativa en lugar de descartarse como sin importancia o irrelevante. Rimrock Draw también desafía suposiciones de larga data sobre las capacidades humanas tempranas. Las personas que dejaron evidencia aquí no eran vagabundos accidentales. Seleccionaron ubicaciones específicas, entendieron necesidades de supervivencia complejas y crearon herramientas que demuestran planificación, conocimiento de materiales y uso repetido. Descuartizaron animales grandes, manejaron recursos y navegaron ambientes desafiantes durante el último máximo glacial. Este nivel de sofisticación no se esperaba para este periodo y requiere que historiadores y arqueólogos reconsideren de qué eran capaces los primeros humanos en la América de la Edad de Hielo. Finalmente, el sitio fuerza una reconsideración de la prehistoria humana misma. La evidencia sugiere que la historia de la llegada humana es mucho más larga y compleja de lo que describen los libros de texto. Gran parte de ella permanece enterrada literal y figurativamente en lugares que los arqueólogos han pasado por alto o asumido que estaban desocupados. Rimrock Draw puede representar la primera grieta visible en una verdad mucho más grande que ha estado oculta bajo suelo, ceniza y siglos de suposiciones. La consecuencia es dura e incómoda. La línea de tiempo del asentamiento humano en América del Norte ya no es estable. Los académicos deben aceptar que lo que una vez se consideró conocimiento establecido puede haber estado incompleto o engañoso.
Rimrock Draw no es una anomalía, sino una señal de advertencia de que puede haber mucha más evidencia esperando ser descubierta, y cada nuevo hallazgo tiene el potencial de reescribir la historia de los primeros pueblos de América. ¿Qué opinas sobre este descubrimiento que reescribe la historia de América? ¿Crees que hay sitios aún más antiguos esperando ser descubiertos? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Llegamos al final de este video. Gracias por ver esta inmersión profunda en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de las últimas décadas. Esperamos que hayas encontrado este hallazgo tan fascinante como nosotros. No olvides